Buenos días, soy Ainhoa Tenza y esta investigación se ha centrado en la influencia de la música en el desarrollo del lenguaje en el alumnado con autismo desde la perspectiva de los profesionales. El tutor de esta investigación ha sido Davísimo Pinatella. Decidí realizar esta investigación porque me di cuenta que el profesorado en muchas ocasiones utilizaba la música en el aula y quería ver cómo la utilizaba y si era consciente de los beneficios que podía tener la música en el aula y cómo afectaba al desarrollo del lenguaje. Y los puntos que se tratarán será la introducción, el método que se ha utilizado, los resultados, la discusión y por último la conclusión y referencias utilizadas. En primer lugar, voy a contextualizar un poco en qué se ha centrado la investigación, que se ha centrado en el trastorno del espectro autista, en el alumnado de la etapa de educación infantil y concretamente en la percepción que tienen los docentes sobre cómo afecta la música al desarrollo del lenguaje. Primeramente, dar unas pequeñas pinceladas, como por ejemplo qué es el autismo, que afecta al comportamiento, a la interacción social y que suelen ser repeticiones y estereotipas y comportamientos muy restringidos. El DSM-5 lo clasificó en tres niveles. Nivel 1, ayuda; nivel 2, ayuda notable; y nivel 3, ayuda muy notable. Y con esta investigación se ha querido tratar cómo la música y el lenguaje afectan a este tipo de alumnado. ¿Qué influencia tiene la música? Porque realmente los docentes son conscientes de cómo afecta la música a, a este tipo de alumnado. Y, por ejemplo, tal y como ha destacado Gardner, cuando se utiliza la música en actividades del día a día, pues esto ya no solo ayuda al desarrollo del lenguaje, sino también a la inclusividad, ayuda a una participación activa y entonces ayuda a eliminar como las barreras a las que se enfrenta este tipo de alumnado. Sí que ha habido investigaciones previas, como por ejemplo la de Rodríguez y Calderón, donde hacen referencia a los múltiples beneficios que tiene la música al utilizarla con el alumnado en el lenguaje, pero ninguno ha tenido en cuenta la variable del sexo. Únicamente se han centrado en pues, las diferencias que encuentran. Y entonces, al final, no ha habido investigaciones previas sobre esto. Como también, por ejemplo, ha destacado Agustín, Agustín, por ejemplo, destacó sobre las dificultades que tiene una alumna, pero en ningún momento comparó alumnos con alumnas. Y luego, con esta investigación, el objetivo principal de esta investigación ha sido pues saber cuál es la influencia que tiene la música en el desarrollo del lenguaje desde la percepción de los docentes, y a través de ese objetivo han salido unas hipótesis que es si la música afecta de manera beneficiosa al alumnado con de educación infantil, y cómo afecta esta música y también la perspectiva que tienen los docentes de cómo afecta. En cuanto al método, la muestra ha estado compuesta por 23 docentes de la etapa de educación infantil de los 0 a los 6 años, que han sido las personas encuestadas, y se han seguido una serie de criterios tanto de inclusión como de exclusión. Los criterios que se han seguido es que tenían que haber trabajado un año con el alumnado de educación infantil, también al menos un año con alumnado con TEA que estuviera diagnosticado, y luego también en el momento de realizar la encuesta estuvieran en activo. Otro también de los criterios de inclusión ha sido que tuvieran grado superior de educación infantil, el grado de maestro de educación infantil o, por ejemplo, también cualquier título que le habilitara como docente. También se les ha hablado de los derechos que tienen y se les ha pasado el consentimiento a todos los participantes para que puedan saber que en cualquier momento pueden abandonar esta investigación sin ningún tipo de problema. Es cierto que al principio eran 24 personas las encuestadas, pero cuando se pasó la encuesta, pues uno de los docentes estaba de baja y por lo tanto al final fueron 23 personas. En cuanto al instrumento que se utilizó para la realización de esta investigación,
ha sido un cuestionario de elaboración propia. Sí que es verdad que se intentó buscar en diferentes investigaciones otro cuestionario, pero como esta investigación trataba el lenguaje, eh, la música y al alumnado con TEA y había que relacionarlo todo, no había ningún cuestionario en otras investigaciones que se adecuara al propósito. Entonces ha sido de elaboración propia, se ha hecho a través de Google Forms, en el que ha habido diferentes tipos de preguntas. Ha habido preguntas de respuesta más larga, más corta, dicotómicas, pregunta cerrada con 4 opciones de respuesta. ¿Y por qué se llevó a la conclusión de realizar un cuestionario? Pues porque en un principio también se pensaba hacer entrevistas individuales, pero muchos de los docentes acusaban la falta de tiempo, que no podían. Entonces se decidió realizar un cuestionario porque había un mayor alcance en menos tiempo y luego porque también se daba la libertad de que cada docente lo realizara cuando tuviera tiempo. No había un momento específico de decir, ahora hay que realizarlo. Entonces, eso a los docentes les gustó y tenían más libertad. En cuanto al procedimiento, pues primeramente, antes de comenzar el cuestionario, todos los docentes tenían que tener el consentimiento firmado, donde ahí se les explicaba cómo era la investigación, en qué iba a consistir y cómo se iba a llevar a cabo. Y cuando ya todos tenían el consentimiento firmado, se les contactó mediante correo electrónico para poder realizar el cuestionario. En todo momento se les recalcó la posibilidad de abandonar cuando quisieran y que no había ningún tipo de problema. Para poder realizar este tipo de cuestionario se buscaron muchas investigaciones previas para poder realizar un cuestionario que se ajustara a lo que realmente se estaba buscando con esta investigación. Y también se les aseguró a todos los docentes que el cuestionario iba a ser totalmente anónimo, que no iba a salir el nombre ni nada de ninguna persona y que en caso de tener que explicarlo los resultados o en la investigación o donde fuera, iba a ser a través de iniciales. Pero en este caso no ha habido que presentarlo a través de iniciales, simplemente se ha hecho a través de gráficas y tablas. En cuanto al análisis de datos, se ha centrado en identificar la perspectiva que tienen los docentes al utilizar la música en el alumnado con TEA y ver si existen diferencias entre los sexos, niños y niñas, al utilizar la música en el desarrollo del lenguaje en este tipo de alumnado. Las preguntas han sido preguntas cerradas, con 4 opciones de respuesta, dicotómicas, sí y no. Luego también ha habido preguntas abiertas para que puedan explicar un poco más. Y estas preguntas se han presentado a través de frecuencias absolutas, que ha sido el número de veces que se ha repetido la pregunta. Luego también hay que destacar que se ha hecho a través de Excel para que sea de una manera más clara y más sencilla y los resultados se puedan observar de mejor manera. Luego también para las preguntas cerradas se ha hecho un análisis descriptivo y para las preguntas abiertas sí que se ha hecho un análisis cualitativo complementándolo con las narrativas. En cuanto al cuestionario, el cuestionario en Google Form es cierto que ha estado dividido en 4 temáticas. La primera temática ha sido formación docente, experiencia y los datos sociodemográficos. La segunda temática ha sido el uso de la música. La tercera, el impacto que tiene la música en el aula con el alumnado TEA. Y la quinta, opiniones y recomendaciones. Pero los resultados se han agrupado de diferente manera. Por ejemplo, en esta primera tabla se ha hecho la primera parte del cuestionario, que ha sido, por ejemplo, el género, en el que se ve que ha sido 21 mujeres las que han respondido y 2 hombres. En cuanto a la edad, la mayoría ha estado entre los 20 y los 29 años. Y también ha habido un gran porcentaje de personas que su experiencia era más de un año y luego también de 2 a 5 años. En cuanto a la formación que tiene en educación infantil, 10 de las personas encuestadas tenía el grado de maestro en educación infantil, 11 tenía ambas y luego también ha habido una persona que es orientador y que tenía también el máster en formación del profesorado.
Luego, la experiencia con alumnado TEA, la mayoría, 17 personas, tenían más de un año, solo tenía más de un año. Y esto viene en concordancia con una de las primeras preguntas, que es la edad de las personas encuestadas, que es de 20 a 29 años. Entonces, han sido la mayoría de personas jóvenes. Y en cuanto a centro escolar en el que trabajan actualmente, la mayoría trabaja en un centro escolar público. En este gráfico he agrupado las preguntas dicotómicas de sí no, aunque en el cuestionario no vienen en este orden, aquí sí que lo he agrupado así para que se vea de manera más clara. Por ejemplo, en la pregunta 7 se les pregunta a los docentes si utilizan la música en el aula y más de un 95% de los encuestados ha respondido que sí. Luego también en la pregunta 12, si cuando utilizan la música en el aula este alumnado interactúa más con el resto. También ha habido más de un 75% de docentes que ha respondido sí. Y la pregunta 14 es si cuando utilizan la música en el aula ven un mayor desarrollo del lenguaje en el alumnado TEA. Y lo mismo, más de un 90% ha respondido que sí. En cuanto a si encuentran diferencias en el desarrollo del lenguaje entre los niños y las niñas, sí que es cierto que un 52% dice que sí que encuentra diferencias y un 48% dice que no. Entonces estaría un poco ajustado. Pero sí que encuentran en el desarrollo del lenguaje, no hay mucha diferencia. Pero en la manera de interactuar entre los niños y las niñas, los docentes, como se puede observar en el gráfico, en la pregunta 18, sí que ven una gran diferencia. Y luego, todos los docentes están de acuerdo, casi el 100%, en que hay un gran desconocimiento de cómo utilizar la música en el aula y que les gustaría tener mayor información para poder utilizarla. Luego, esta pregunta se ha presentado a través de frecuencias absolutas, en el que se les ha preguntado cómo crees que la música puede ayudar al alumnado con TEA. Entonces, la mayoría de los docentes han destacado que con la música este alumnado fomenta el lenguaje y el vocabulario, le ayuda a relajarse, a seguir rutinas, mejora la concentración y también muchos dicen que expresa sus emociones. Después de escuchar las canciones, muchas veces el alumnado es capaz como de expresar sus emociones y sí que es verdad que al alumnado TEA le cuesta muchísimo expresar sus emociones y relacionarse con el resto de las personas. Esta pregunta también ha sido presentada a través de frecuencias absolutas, donde se encuentra el código, el subcódigo y la frecuencia absoluta y el porcentaje. En esta pregunta la pregunta que se les ha realizado es si piensan que la música puede afectar al alumnado con TEA de manera negativa. La mayoría dicen que no, que si está a un volumen adecuado, es muy beneficiosa, y solo han dicho que sí, pues a lo mejor si está muy fuerte, si tiene hiperacusia, si tiene hipersensibilidad, porque sí que es verdad que en las narrativas algunos docentes han descrito que cuando la música está muy fuerte, provoca todo lo contrario, pone a este tipo de alumnado muy nervioso y no sabe muy bien cómo reaccionar. Entonces, sí que es verdad que la ponen a un tono más bajito, más relajado. Luego, en este gráfico, por una parte está interactuar, cómo interactúa el alumnado ya cuando le pones música, y por otra, cómo desarrolla el lenguaje. En cuanto a la manera de interactuar, pues lo que más destacan es que se relaciona con la gente, que bailan, que cantan, que juegan, que sonríen. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, al bailar, al cantar, al relacionarse con más gente, esto va relacionado con el desarrollo del lenguaje, porque ¿qué pasa? Que si cantan, al final conocen frases nuevas, aumentan el vocabulario, son capaces de repetir la letra de la canción. Entonces sí que es verdad que durante este cuestionario interactuar y el desarrollo del lenguaje ha ido como muy relacionado durante todo el cuestionario. Los docentes lo han relacionado mucho en las respuestas en respuestas abiertas. Luego también la frecuencia con la que utilizan la música en el aula. Casi todos los encuestados han respondido que utilizan de manera diaria y ninguno de los encuestados ha respondido que nunca. Casi todos lo utilizan de manera diaria, casi todos los días,
y sí que ha habido una persona que ha dicho que lo utiliza una vez por semana. En cuanto al tipo de música que más le gusta al alumnado, han respondido música clásica y otros depende del niño. Pero algunas de las personas encuestadas se han puesto en contacto a través de Gmail y me han dicho que muchas veces se utiliza la música clásica porque les relaja, que si les ponen pop, rock, se alteran. Entonces prefieren ponerle música clásica para relajarlos, que es una manera de relajarlos. Y por último, este gráfico donde se ha hecho a través de una tabla de frecuencias absolutas, pero se ha presentado a través de un gráfico de Excel, donde se le ha preguntado a los docentes las recomendaciones que darían. Entonces, ¿qué recomendaciones darían? Pues la mayoría ha dicho que elegir la música atendiendo a los gustos del alumnado y utilizar canciones de lenguaje funcional, porque al final si se utilizan este tipo de canciones también puede ayudar al alumnado. Por ejemplo, si utilizamos una canción que trabaja las partes del cuerpo, pues eso ayudará al alumnado a poder saberse las partes del cuerpo. Y estos han sido todos los resultados obtenidos. Finalmente, en la discusión, el objetivo principal de esta investigación ha sido conocer la perspectiva que tienen los docentes o el profesorado en la etapa de educación infantil sobre cómo afecta la música al desarrollo del lenguaje en el alumnado con TEA. Y también tener en cuenta la variable del sexo que en casi ninguna investigación se tiene en cuenta. Y a través de esta investigación se ha podido constatar que la mayoría de los docentes utilizan a diario la música en el aula, que sí que la ven beneficiosa y muchos de ellos también destacan que impacta de manera positiva en el desarrollo del lenguaje. Entonces, tal y como, por ejemplo, ha destacado Errada, en el que resalta que estimular la música, o sea, estimular al alumnado musicalmente, no solo ayuda a la comunicación, sino también que crea un entorno más inclusivo. Y luego también, por ejemplo, Ávila Revelo y Mendieta Torres, en el que la música ayuda a estimular tanto el lenguaje verbal como no verbal y también a expresarse, que es lo que he estado comentando a lo largo de toda la investigación, que ya no solo ayuda a la comunicación, ayuda a la interacción y al final están muy relacionados. Entonces, con estas investigaciones. Luego también se ha tenido en cuenta la variable del sexo, que es un aspecto a destacar. Y limitaciones que se han encontrado es que, por ejemplo, el cuestionario únicamente ha sido respondido por 2 hombres. Entonces, esto sí que puede ser una limitación, ya que no ha habido una igualdad en ese aspecto. Tampoco se han tenido entrevistas de manera personalizadas, entonces a lo mejor sí que la información ha sido más sesgada, no se ha podido hacer una información tan descriptiva, indagando más. Y, por ejemplo, también sí que se podía haber, eh, haber hecho de manera más descriptiva cómo afecta o de qué manera afecta en la lingüística a los niños. Entonces sí que es verdad que para investigaciones previas, futuras, se podría, pues sí que se podría tener en cuenta estos aspectos y sí que, por ejemplo, tratar mucho más la variable sexo, en el que se haga una investigación en el que se diferencie entre niños y niñas y se vea de verdad si hay diferencias entre ellos. Luego también se ha visto que el profesorado tiene un gran desconocimiento sobre cómo utilizar la música con el alumnado TEA. Para concluir, sí que es verdad que hay muchas investigaciones que tratan el TEA, el lenguaje, el autismo, pero hay muy pocas que lo tratan desde la perspectiva del profesorado. Con esta investigación se ha podido comprobar la importancia que tiene la música para el alumnado con TEA, pero ya no solo para este tipo de alumnado, sino para cualquier tipo de alumnado y más aún en la etapa de educación infantil. Por lo tanto, sería muy importante que los docentes tuvieran mayor formación y que se les proporcionara eh, información sobre cómo utilizarlo de manera efectiva en el aula. Y esta ha sido mi investigación.